Muy buenas tardes. Como todos los demás, no simplemente por actitud repetitiva, sino por un cariñoso reconocimiento al papel de los estudiantes de la universidad que han emprendido la tarea de abrir este foro, y lógicamente eso nos llena de entusiasmo porque pues lo que vemos en las universidades colombianas es que hay mucho opacamiento en relación con las dinámicas estudiantiles y mucho más en este campo de algunas de las disciplinas. De otra parte, también quiero decir que era cierta mi intervención ahora, en términos de que tenía mucho miedo, y lo sigo teniendo para hacer esta intervención, porque lógicamente en el desarrollo del foro se han ido haciendo varios planteamientos que lógicamente le generan a uno incertidumbres. Nuestro amigo Pedro, en su presentación inicial, nos decía que la filosofía había emergido de superar el mito, y entonces después me preguntaba yo varios de los mitos que aquí se han expresado, entonces cómo podrían corresponderse con el pensamiento filosófico. Después, entonces, que lo escrito puede ubicarse, otro planteamiento, que lo escrito puede ubicarse en el pensamiento conservador, y entonces me preocupa que yo dé pie para que pueda ser calificado de conservador. En fin, son varios los aspectos que hay allí, pero creo que uno u otros es parte de la riqueza de un foro. Participo en foros desde hace 40 años, en el segundo foro de filosofía que se celebró en Montería, y creo que esta es la riqueza, porque nos permite justamente oír diferentes expresiones, exponer planteamientos públicamente y no en la vía cerrada de la cafetería, que también es importante, o del cubículo o del chismorreo, de tal manera que me parece que esto es lo vital de este proceso. En relación con la ponencia, yo la he titulado Poder y Resistencia Comunitarias. Es un intento que estoy haciendo de hacer un estudio, una reflexión sobre las dinámicas que se generan en los procesos de la resistencia comunitaria, de una parte como resistencia, de otra parte como comunidad, y de otra parte como poder. De eso pues tengo varios escritos en relación con la ciudadanía, en relación con la utopía, en relación con el buen vivir. Un aspecto que no introduzco aquí es el concepto de resistencia, pero que sí me parece importante plantearlo previamente para que sepamos en qué contexto nos movemos. Generalmente el concepto de resistencia ha sido manejado en una primera instancia, incluso Tomás de Aquino, y luego Locke lo planteaba el derecho a la rebeldía. Luego podría ser la desobediencia civil, por ejemplo, con Thoreau, como una forma también de resistencia, y posteriormente con la Segunda Guerra Mundial aparece todos los procesos que se generaron en países europeos de resistencia a la ocupación que el fascismo realizaba en algunos países, y de allí se han desprendido pues algunos planteamientos teóricos. Eso entonces genera unos límites para el tipo de resistencia que nosotros analizamos, porque las resistencias no es frente a una ocupación, o sea, no es una acción colonialista de un poder externo que militarmente se ocupa de otro. Sí se ocupa de otro espacio, de otro territorio, de otros saberes y otros conocimientos bajo otra forma. En ese sentido, entonces, la resistencia aquí es entendida como una forma de oposición a una hegemonía, a una forma de dominación que pretende arrasar ciertas prácticas y concepciones culturales. Pero al mismo tiempo, yo le introduzco otro elemento básico, y es que a la vez que es confrontación, es realización de vida y de prácticas culturales. Es decir, que en el mismo acto, en la misma acción de confrontación a una forma hegemónica, se efectúa la acción de reproducción de las formas de recreación de vida
cultural, social, lingüística, etc. El ejercicio del poder por parte de quienes detentan la estructura del Estado fue confrontado históricamente por los pueblos indígenas a través de sus luchas de resistencia en los territorios que devinieron en denominarse América Latina, en particular en lo relacionado con las formas de dominación, exclusión, racismo, explotación y vida social. Si bien la forma hegemónica dominante impuso su código de existencia por fuera, se estructuraron o se desarrollaron prácticas sociales que se negaron y se niegan a ser asimiladas, entendiendo que lo hacen dentro de una forma de adscripción porque no pueden mantenerse en los que les dio origen. De igual forma, estos procesos posibilitaron su formación en fuerzas para la confrontación y para la reafirmación de la creación y recreación de prácticas propias de sus tradiciones culturales por medio de las cuales lograron sobrevivir. Se concluye a su vez que pusieron en juego dos proyectos de sociedad y múltiples formas de ejercicio de poder, tensión de fuerzas que da un contenido a la resistencia comunitaria, no solo interpelando al poder mismo, sino emergiendo como posibilidad de transformación del orden de dominación. Retomo un planteamiento teórico, es la búsqueda en la que estoy, quizás mañana lo reformule, pero por ahora me atengo a Quijano, quien plantea que el poder es un espacio y una malla de relaciones sociales de espacio, dominación, conflicto, articuladas básicamente en función y en torno de la disputa por el control de los siguientes ámbitos de existencia social: el trabajo y sus productos, la naturaleza y sus recursos de producción, el sexo, la subjetividad de sus productos materiales e intersubjetivos, incluido el conocimiento, y la autoridad y sus instrumentos de coerción. En cuanto tal, no se puede establecer a priori un orden de prevalencia de cualquiera de ellos. La definición pone en juego las diferentes fuerzas que entran en acción, no inscritas exclusivamente en el Estado, al incluir, entre comillas, la autoridad y sus instrumentos como uno de los tantos campos en que se desenvuelve. Para el análisis que hacemos, adquiere relevancia los ámbitos de la naturaleza, el sexo y la subjetividad. Los estudios históricos han resaltado la explotación y dominación en relación con la apropiación de la tierra y el ejercicio de la autoridad. Sin embargo, estos otros son relegados sin advertir su significado en la formación de los procesos de resistencia. Al plantear las características del desenvolvimiento del poder, el mismo autor considera que se trata siempre de una articulación estructural entre elementos históricamente heterogéneos, es decir, que provienen de historias específicas y de espacios-tiempos distintos y distantes entre sí, que de ese modo tienen formas y caracteres no solo diferentes, sino discontinuos, incoherentes y aún conflictivos entre sí en cada momento y en el largo tiempo. Cierro lo de Quijano. Este entrelazamiento nos permite establecer el devenir de relaciones de poder tanto en el marco de la formación de una hegemonía y los códigos que la identifican, como en aquellos que le dan sentido a las resistencias y a la afirmación de poderes que se estructuran al margen de la dominación, propias de las que denominamos resistencias comunitarias, pero extensivas en muchos aspectos a aquellos que se formaron en comunidades afrodescendientes, campesinas y tantas otras creadas en espacio de insubordinación. Ya aquí esta mañana Olver hablaba, por ejemplo, de Raúl Silechi, y conocemos sus estudios, por ejemplo, en Argentina, incluso aquí en Bogotá, en Ciudad Bolívar, de las dinámicas comunitarias de ejercicio de poder y de formas de vida económica, social, incluso de justicia dentro de esas comunidades. Los significados que adquiere el poder dentro de la resistencia comunitaria no se anclan en un pasado previo a la dominación española. Hay aspectos que podrían encontrar allí un asidero. Sin embargo, lo que hoy puede considerarse como tal se produjo en ese entrelazamiento entre una práctica y un saber correspondientes. En efecto, la imposición de un orden civilizatorio monárquico y católico se dio a la par de establecer la identificación de un otro que de entrada fue negado como igual, patrón de civilización que no correspondía a Colombia ni a América Latina sino a Europa,
lo cual se hizo a través de un espejo trizado en que la imagen de acá no se corresponde con los de allá. El poder era radicado en un origen teológico que consagró el orden de dominación placentera a los designios divinos y el arrasamiento de las prácticas culturales como necesarias para poder acceder a la ciudad de Dios. La jerarquización del poder situaba de manera ambivalente dos expresiones materiales en que se resolvía su consagración deífica: la Iglesia Católica y la monarquía española. Por un lado, la doctrinaria construcción de la realización humana por fuera de este mundo. Por otro, la apropiación de este con todos sus placeres y defectos para garantizar el dominio y la promesa del otro. Convivencia que, si bien aseguraba la dominación, lejos estaba de allanarse a los principios del liberalismo producidos al norte de las fronteras españolas, lo cual no fue contradictorio para la reorganización del sistema mundo que se estaba produciendo. Hacia afuera, la entrega de las riquezas extraídas de estas colonias al nuevo núcleo del poder en gestación, el capitalismo. Hacia adentro, la reproducción de relaciones sociales de un sistema social llamado a desaparecer. El carácter colonial, racista de la dominación en América Latina tiene características específicas. Confieso que este es un aspecto que creo que tengo que trabajar mucho más, porque generalmente se ha visto el orden de la colonialidad en este aspecto relacionado con los patrones de dominación que se han producido en Europa. Santiago Castro, en la Biblia del punto cero, trabaja varios aspectos en esta dirección, y me parece que esa es una línea de investigación importante en términos de lo que aquí estoy trabajando. El carácter colonial racista de la dominación en América Latina tiene características específicas. El racismo que se instauró se correspondía con el de eurocentrismo en ascenso, pero con la peculiaridad de uno que se instituía desde la construcción hecha por la Iglesia Católica. Es decir, si bien hay características universales de esta definición, es factible admitir que no es lo mismo que aquel que se construía con la formación del liberalismo filosófico. La democracia burguesa y el desarrollo del capital, la condición de inferioridad extremada a la de salvajismo que acá se le atribuía al indígena, se podría corresponder con la que luego, en pleno auge de la segunda modernidad, Hegel ratificaba. Sin embargo, es posible aceptar que el peso de los códigos culturales así impuestos le da otros significados a la diferencia racial. No otra cosa puede pensarse de la especificidad religiosa católica en la formación de ese racismo. Obligaba, detengámonos en esto, obligaba al reconocimiento del carácter divino del origen del poder, con lo que se legitimaba el que ejercía la monarquía y la propia Iglesia Católica, y relegaba el papel de los seres humanos en su conformación. La población originaria de estos territorios ni siquiera eran considerados racionales para poder abrir espacios a la formación de comunidad política. La asimetría social era certificada por esta concepción como parte de un mandato divino para posibilitar el buen funcionamiento de la sociedad. El indígena y luego el negro cumplían funciones próximas a las de los animales, por lo cual no habría ninguna opción para considerarlo como iguales. La naturaleza solo era reconocida en cuanto obra de la creación divina, y todo cuanto lo desvirtuara era una abominación. Los conocimientos propios de estos pueblos y de estas comunidades no eran reconocidos como tales, sino más bien como signos de imperfección de esos seres naturales. El cuerpo, el deseo, la sexualidad eran aceptados en cuanto consagrara la obra de Dios. Lo que se produjera por fuera de ello era pecaminoso. La moral no era laica, era la que se inscribía en los mandatos teológicos y eclesiásticos. La vida interior, la intimidad personal, se pretendía formatear desde los púlpitos y los confesionarios. Hay un libro de historia de las ideas liberales de Gerardo Molina que justamente dice que uno de los aspectos del mayor control de la Iglesia se daba por este acceso que tenía a la intimidad, digamos, en el confesionario con cada uno de los fieles que se congregaban en la Iglesia. La misma vida política, en lo poco en que se integraban a las comunidades o a lo que pudiera acreditarse como ciudadanía, era condicionada en cuanto se podía desde los mensajes y amenazas escatológicas del credo y de la jerarquía oficial. No solamente en el periodo colonial,
Todo el fondo de las guerras civiles de la formación de la República así lo demuestra. Oficializar la religión católica en la Constitución Nacional de 1886 y articularlo al ejercicio del poder político con el concordato de 1887 entre el Estado colombiano y el Vaticano no dejan duda. Las misiones efectuadas por comunidades religiosas católicas fueron las que recibieron el mandato de, entre comillas, reducir al indígena, entre comillas, a la civilidad. Lo mismo en el siglo XX. Que historiadores demuestren que fue la indecisión de la jerarquía eclesial para definir el apoyo a uno de los dos candidatos conservadores la que llevó en 1930 al triunfo del Partido Liberal es un signo en esa dirección. Que hasta hace muy pocas décadas el filtro religioso católico fuera obligatorio para autorizar la circulación de películas y los programas de la educación pública lo corroboran. Igualmente lo es que la presión del cardenalato del momento llevara a Camilo Torres Restrepo a acelerar su participación en un grupo guerrillero. Este orden de dominación es puesto en cuestión desde diferentes ámbitos de las prácticas sociales de los grupos subalternos, es decir, el hábito del discurso sobre el otro, el indígena, que la colonialidad identifica como condición para que fueran posibles los poderes económicos y políticos de Europa, tal como lo afirma Castro Gómez, no fue total. Su confrontación se hizo desde una lucha por su sobrevivencia, inicialmente desde pueblos indígenas, luego desde los empobrecidos españoles que no abrevaron las mieles del poder y de los negros y grupos criollos que vivieron condiciones similares. En el caso de las comunidades indígenas, esa sobrevivencia incluía su cultura, su lengua, su educación, su cosmovisión, sus formas de organización social. No era simplemente el alimento, el sitio para vivir, el pedazo de tierra. Era y es el sustento espiritual, aquel que da sentido a su vida desde sus prácticas culturales. Voy a saltarme un pedazo porque ya el reloj empieza a darme señas. Es claro que el proyecto civilizatorio se presentaba bajo una forma racista y excluyente en lo social y lo cultural, aunque incluyente y artificiosamente liberal en el reconocimiento de sus cabildos y otorgamiento de tierras para sus resguardos, pero conservador al sostener desde la dirección del Estado la propagación del cristianismo y por tanto fundamento de la civilización a la cual debían de ser reducidos los indígenas. La categoría salvaje alude a la no asimilación a los códigos de la civilización que se imponía como condición para ser tratados como iguales, morigerado en el artículo 40 de dicha ley, de la ley 90 de 1898, a la condición de menores de edad. Esto es algo que no se analiza muchas veces en los textos, ni tampoco en este tipo de foros. Y muchas veces con los compañeros indígenas, comunidades, justamente hacemos ver eso. El movimiento indígena reivindica la ley de finales del siglo XIX, porque reconoce, por ejemplo, los resguardos y porque reconoce las autoridades de los cabildos. Pero sin embargo, allí mismo se les trata como salvajes y se les trata como menores de edad. La ley garantizaba su ejercicio de gobierno a través de los cabildos, lo cual muy bien puede insinuar la aceptación de una cierta forma de autonomía. Establecía mecanismos normativos para facilitar el acceso a tierras, con la cual se prohijaba su conexión con la madre tierra. Sin embargo, varios estudios demuestran que hasta la creación del CRIC, la ejecución de estas normas fue mínima e incluso desconocidas por los gobiernos nacional, regional y local. De hecho, el ejercicio de dominación racista y explotador se vuelve excluyente al propiciar el arrasamiento de sus diferentes condiciones culturales y al expropiar en la práctica las tierras que les pertenecían. Esta ambivalencia atraviesa nuestra historia política y cultural. Lo que se dio por sentado como fundación del Estado Nacional no fue más que el ir y venir de relaciones de fuerza entre un tímido liberalismo y un radical conservatismo aliado con la Iglesia Católica, ambos compartiendo una dominación racista, excluyente en lo político, económico y social, y ausentes de un proyecto societal que surgiera desde las raíces mismas de nuestros territorios. Yo aquí me detengo mucho en un primer planteamiento avisor para mí, que fue el de Mariátegui, justamente, que cuando analizaba en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana lo que había sido la burguesía
o la oligarquía de principios del siglo en el Perú y en América Latina decía que aquí la clase burguesa o la élite burguesa no tenía un proyecto societal de capitalismo y en correspondencia entonces lo implementaba en la práctica. Quiero saltar para interesarme en algunos aspectos que tienen que ver ya con el desarrollo de aspectos que tienen que ver con el poder en términos de las comunidades en cuanto tal. Uno de esos espacios de poder es el que se encuentra en la comunidad. El significado del poder comunitario trasciende el tiempo histórico sin anclarse en él, tanto desde el punto de vista de la resistencia, que ya le asigna un poder en cuanto tal, como desde aquel que en la actualidad confronta al Estado, negocia con él y es partícipe de su institucionalidad a través de las diferentes instancias en que participa. De igual manera, lo es también de las múltiples relaciones que contrae quienes las integran, por medio de las cuales se establece interacción de fuerzas. Construir el significado de comunidad es intentar identificar un sentido de estructuración del poder. Dice Dussel que los sujetos se constituyen como tales en un proceso de subjetivación y pasan a ser actores gracias a la participación activa en el movimiento mismo de la transformación social de la cual son agentes. Aspecto que refuerza, a mi forma de ver, una parte del sentido de la fuerza comunitaria. Pero por el otro, me parece que ya cuando lo establece la relación de pasar a la potestas, queda preso de principios liberales de formación de los sujetos. En nuestro caso, lo que se advierte es que no hay un momento previo a la construcción de una subjetividad. Es decir, en el caso de la comunidad que estamos analizando, no hay un momento previo a la construcción de esa subjetividad. Es que ser parte de la cultura le asigna un contenido que no se establece en la diferenciación entre un individuo que tiene plena conciencia de su participación en un proceso, el acceso racional, y un momento anterior a él, el prerracional. O sea, esto no es algo que se construye dentro de esta noción de comunidad. Su participación activa se da a lo largo de toda su vida. Esa es una dificultad cuando no se aborda la educación. Si la madre embarazada pica la tierra, siembra las semillas y cosecha, si el bebé es enchumbado recién nacido y llevado a las espaldas de su madre para que ésta pueda integrarse al trabajo, si el niño tan pronto es capaz de manejar un instrumento de trabajo se incorpora a él, si unos y otros participan por igual en las asambleas y en las mingas, si los símbolos y los rituales no se asimilan por clasificación etaria, sino a lo largo de toda su vida, no puede haber un antes y un después. Su cosmogonía le permite entenderse como parte de un todo que está en permanente transformación. Es eso lo que le da un contenido de poder que lo diferencia de otros grupos sociales. En ese devenir, las prácticas que se realizan en la comunidad y que le dan sentido constituyen a su vez una forma de poder. Ya no en el entramado de la disputa a pedazos del aparato de Estado, aunque cuando lo logra, lucha por hacerlo desde los mandatos que define la comunidad. El mandato obedeciendo zapatista tiene esa impronta. En los municipios que controlan en el sur de México, los caracoles zapatistas, la acción de gobierno se produce con los mandatos de la comunidad, lo cual se asocia a una forma de democracia participativa. El nombramiento y permanencia de los funcionarios está bajo su control. Pueden asociarse municipios y sus comunidades si así lo definen estas. Eso está en un libro de Patricia Agosto sobre el zapatismo. De todas maneras, el poder de la comunidad trasciende el control territorial del municipio o no depende de su estructura como tal. Quiere decir esto, que en cuanto tal, hay elementos que les da cohesión y les permite expresarse como fuerza, ya sea para efectuar la resistencia que sea necesaria frente a las amenazas de la dominación o para dar continuidad a aquello que la reafirma como comunidad. Justamente en el almuerzo dialogamos con Arquímedes Britonaz sobre esto. Recuérdense que él ayer nos planteó que por los decretos autonómicos que fueron firmados el año pasado por el presidente, existe la posibilidad que en un inmediato futuro
el municipio, por ejemplo, de Toribío y el de Jambaló, que son predominantemente indígenas, desaparezca como municipio y entonces aparezca como entidad territorial indígena. Y entonces se planteaba cómo se logra establecer esa transición de tal manera que no sea cooptado por la estructura burocrática del Estado y por lo que ello significa, y al mismo tiempo que logre mantener la dinámica comunitaria en que viene. Hay varios aspectos aquí que simplemente los enuncio es en este sentido. Otro de los elementos que le da sentido de poder y un significado muy fuerte es el lingüístico, es a través de la palabra. Recuerden que la minga, por ejemplo, que se empezó desde el 2004, se empezó denominando de caminamos la palabra, es decir, que la palabra adquiere un sentido de fuerza dentro de la comunidad y a ella se deben y por ella realizan la acción, y por tanto cuando logran un acuerdo con el gobierno, entonces se espera que la palabra sea cumplida. Eso es lo que se ha cumplido, por ejemplo, y que obligan a que estos sitios, a estas fincas, hayan sido entradas a ocupar para recuperar, porque consideran que los acuerdos que desde hace como 20 años se han establecido no se han cumplido. De otra parte, tendríamos que ver el mismo cabildo. El cabildo, una cosa fue el enunciado que hice de su reconocimiento. Para terminar, simplemente quiero mostrar aquí esa ambivalencia que hay allí, porque por un lado el cabildo está dentro de la estructura de poder del Estado, es decir, está dentro del reconocimiento burocrático del Estado, pero sin embargo en su dinámica, en su ejercicio, la nominación del gobernador, de los vicegobernadores, secretarios, etcétera, responden a otra lógica. No es a la lógica de la elección por la registraduría civil, sino que responden a la asamblea de la comunidad. Es en la asamblea que se definen esas dinámicas. Simplemente cierro entonces diciendo, llegados hasta aquí debemos concluir que las relaciones de poder adquieren unos sentidos y significados propios a través de la resistencia comunitaria. No se agota en el poder del Estado, ni tampoco lo desconoce. Negocia cuando lo requiere, cuando la lucha lo ha planteado, pero al mismo tiempo plantea un ejercicio del poder en múltiples direcciones y nos plantea otra posibilidad de ser social, otra posibilidad de comunidad y otra posibilidad de una sociedad otra. Muchas gracias.